En el libro de Romanos o la epístola a los Romanos, en el capítulo 6. Epístola a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer buena parte del capítulo. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Amén. Hay cosas que son muy importantes saberlas, ¿cierto? Sí, Romanos 6. Hay cosas que son muy importantes saberlas porque a veces hay cosas que no sabemos de la Biblia, ¿cierto? Hay cosas que son buenas saberlas, pero no solamente basta con saberlas, también hay que creerlas. Amén. No basta con saber la Biblia, hay que creer en lo que dice la palabra de Dios. Pero tampoco es suficiente con creerla, hay que vivirla. Amén. Hay que vivir lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en este día, por lo menos, en especial, estamos hablando o el mundo habla de la resurrección. Amén. Y es un tema muy importante. Es más, es la base de la fe cristiana. ¿Sí sabía esto? Más que la crucifixión, la resurrección es la base de la fe cristiana, porque si la resurrección fuera un evento ficticio, pues la fe cristiana no tendría validez, porque estaríamos creyendo en una fábula. Y eso me encanta, me parece tan especial, porque todo el que se ha puesto a investigar acerca de la resurrección y a demostrar que es un mito y que es un invento humano, un cuento que le metieron allí a los que creen en la Biblia, han terminado muchos de ellos por convertirse al Señor. Cantidad de ateos, de estudiosos, antropólogos, perdón, se me fue el nombre de arqueólogos, y muchas de estas personas de ciencia que se han puesto a estudiar la resurrección han terminado por creer en Cristo y darse cuenta que es una realidad innegable que partió la historia de la humanidad en dos. Amén. Ahora, la resurrección tiene varios aspectos, ¿cierto? Podemos hablar de lo que significa la resurrección de Cristo, pero hay algo muy especial en todo este tema de la resurrección, y es ¿qué tiene que ver la resurrección con nosotros? Así que pregúntele al que está a su lado, ¿usted sabe lo que tiene que ver la resurrección con nosotros? La resurrección afecta directamente nuestra vida. Amén. La resurrección de Cristo afecta directamente nuestra vida. Y entonces leemos aquí en el libro en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Cristo trae a nosotros vida nueva. Trae a nosotros vida nueva. Ahora, aquí dice en el versículo 3, ¿o no sabéis? Habían cosas que ellos no sabían. En ese tiempo, en cuando Pablo le escribe esta carta a los romanos, la iglesia en Roma tenía un gran problema, y era que tenían un conflicto entre la fe y las obras, ¿no? Entre la gracia y la ley. Algo como lo que sucede en este tiempo. Y entonces hay algo que nosotros tenemos que saber.
lo primero que nosotros tenemos que saber es que por Cristo tenemos vida nueva. Amén. Dígale al que está a su lado, por Cristo tenemos vida nueva. ¿Sí lo cree o no lo cree? Amén. Entonces dice aquí, hace aquí dos preguntas. La primera dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué está diciendo eso? Porque unos versículos más arriba, en el versículo 20 del capítulo 5, terminando ese capítulo 5 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. O sea, el Señor, para quitar ese pecado, lo que trae es una gracia abundante, ¿cierto? Entonces aquí es donde entra el problema, porque ellos decían, bueno, pues si al pecar lo que hago es mostrar la gracia de Dios que me perdona, pues entonces pequemos para que haya bastante gracia de Dios. Eso era algo que estaban pensando algunos en ese momento, o que pensaban que era el mensaje de la palabra, que podían vivir pecando porque cada día iban a hacer que la gracia de Dios se manifestara, y eso les parecía algo muy bueno, según ellos. Entonces, por eso Pablo, al ver que algunos tenían este pensamiento, les dice, venga, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. ¿Cómo se le ocurre pensar una cosa de esas? No, porque los que hemos muerto al pecado, pues ¿cómo vamos a vivir en el pecado todavía? O sea, o morimos al pecado o estamos en el pecado. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Hay dos formas de vivir: vivir en el pecado o vivir fuera del pecado. ¿Cómo vamos a vivir? Y quizás muchos en este tiempo también se hacen una pregunta semejante. ¿Debemos preocuparnos si después de ser salvos todavía pecamos? Pero entonces, ¿debemos preocuparnos? Claro, debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos. Es un tema que le tenemos que prestar mucha atención. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice que hemos sido bautizados en su muerte. Esa es la segunda pregunta que hace aquí. La pregunta es, ¿qué significa el bautismo? Porque el bautismo va conectado con esto que estamos hablando. Mire, el bautismo es algo muy especial porque corrige muchas doctrinas cuando entendemos qué es el bautismo. Ahora, aquí propiamente no está hablando de sumergirse en el agua, ¿no? Que es el significado de la palabra bautizo, ¿no? Sumergirse es el significado de la palabra. A otros, pues, bueno, no vamos a entrar ahorita en polémicas, pero otros practican otro tipo de bautizo, ¿no? Otro tipo de bautizo. Pero aquí lo que está hablando del bautizo es el significado espiritual del bautizo. ¿Cuál es el significado espiritual del bautizo? Entonces, es sumergirse, y lo hemos ilustrado cuando damos la clase la clase de discipulado y hablamos de este tema en especial, que estamos preparando a alguien para el bautismo. Miramos que el bautismo es una representación muy gráfica de lo que pasa espiritualmente, porque en el bautismo dice que somos sepultados, sumergidos, ¿cierto? Como sepultados, como muertos. ¿Qué está pasando simbólicamente, o qué está representando? Que esa persona ha muerto. ¿Ha muerto a qué ha muerto? Al pecado, a esa vida mundana, esa vida de egoísmo que llevaba antes. Pero no se queda allí. ¿Qué pasa después? Sale, nace de nuevo. Simboliza la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, y que eso se da espiritualmente en nosotros. Amén. Entonces, esto es algo que debemos conocer, que debemos saber. Además, el bautismo no solamente es eso, también es una señal
para el miembro agregado al nuevo pacto. Recuerde que en el Antiguo Testamento había una señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? Interesante. Esa, la circuncisión. Ah, claro. La circuncisión era la señal que tenían los del antiguo pacto. Pero mire aquí cuando hace una comparación la Biblia acerca de esa circuncisión y acerca del bautizo, los coloca en un mismo tema que viene hablando allí precisamente Pablo, y explica eso del bautismo, lo que debemos darle importancia en el bautismo. Dice el Colosenses 2:11: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, la circuncisión era del antiguo pacto. ¿Nosotros debemos circuncidarnos todavía? No y sí. Exactamente, físicamente no, pero aquí sí está hablando que tenemos que ser circuncidados espiritualmente, ¿cierto? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces ahí está hablando de esa similitud con el antiguo pacto. Pero el versículo 12 dice: sepultados con él, o sea, con Cristo, ¿en qué? En el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, sí, mira que también el bautismo tiene un significado espiritual. O sea, el bautismo físico en agua no salva, pero sí es una señal del pacto. O sea, cuando yo me bautizo, estoy entrando a ese pacto, estoy aceptando ese pacto, estoy reconociendo este pacto y estoy viviendo bajo ese pacto, ¿sí? Entonces también una persona que dice: no, yo creo en el Señor Jesús, pero no me bautizo, ¿por qué no se bautiza? Es la pregunta del millón, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo también muy en cuenta, porque sí, el significado espiritual es lo más importante, porque el significado espiritual es el que nos salva, pero el significado, lo que hacemos físicamente también es una muestra de mi fe, de lo que yo estoy creyendo, ¿sí? Porque si yo digo que creo en algo, pero no lo practico, entonces, ¿dónde está mi fe? Amén, no sé si me hago entender. Entonces, por eso es muy importante. El bautismo sí es importante, claro, es importante porque es una señal inicial para el miembro agregado al pueblo del nuevo pacto. El bautismo tiene varios significados. Ese significado espiritual de morir y nacer de nuevo, de identificarnos con Cristo, pero tiene también un significado de incorporarse al pueblo del pacto. Acuérdese cuando Jesús en la gran comisión, ¿qué les dice a ellos? Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones y enséñenle. O antes de enseñarle les dice que hagan algo: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tiene que ir acompañado allí también de eso, porque eso es lo que simboliza, es que se ha agregado al pueblo del nuevo pacto. Ahora, el bautismo también se relaciona con los requisitos y los beneficios de ese pacto. ¿Con cuáles? Con identificarse con Cristo, ¿sí? Al bautizarnos nos estamos identificando con Cristo. Cristo se bautizó simbolizando, pues primero conectándose con nosotros como pecadores y también sometiéndose a la obediencia del Padre. Amén. Entonces cuando nosotros nos bautizamos, también nos estamos identificando con Cristo, con su obediencia, pero también con su muerte y su resurrección. Ahora, esa muerte y esa resurrección es morir al viejo hombre, resucitar a una vida nueva, pero también es la esperanza de la resurrección, de que así como Cristo se levantó de los muertos, nosotros también nos vamos a levantar de los muertos. Amén. ¿Cuántos lo creen?
Amén. Eso es lo que no sabían, pero ahora ya lo sabemos. Amén. Pero no basta con saber. Además de saber, también hay que creer. Dice el versículo 7, volviendo a Romanos capítulo 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Cristo, en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, vamos a ser semejantes a Cristo en su resurrección. Y escuché esta palabra, versículo 6, sabiendo esto. O sea, que es algo que tenemos que saber. ¿Listo? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí nos está hablando de esa unión con Cristo, pero es algo que no solamente debemos conocer, es algo que tenemos que tenerlo muy claro en nuestra vida. Estamos unidos con Cristo. Amén. Dígale al que está a su lado, estamos unidos con Cristo. ¿En qué estamos unidos a Cristo? Aquí nos menciona dos cosas: en su muerte y en su resurrección. Ahora, en la muerte ocurrieron varias cosas. Primero, ¿cómo fue la muerte de Cristo? ¿Sí se acuerdan su proceso, cómo murió él? Después de que fue juzgado, ¿qué pasó? Fue azotado, ¿cierto? Y allí terminó y ahí se murió. No, dice la palabra que después cargó la cruz y fue crucificado. Y después al morir fue sepultado, ¿sí? Todo eso hizo parte de ese proceso. Y si no, los invito a que vean la película de La Pasión de Cristo. Ahí le relata esas últimas 12 horas de Jesús, cómo fueron y qué pasó. Y es muy real lo que muestran allí en esta película. Ahora, cuando hablamos de muerte, la palabra muerte tiene que ver con separación, ¿sí? Por ejemplo, en la muerte física, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Hay una separación con el cuerpo. Pero cuando hablamos de la muerte espiritual, ¿a qué se refiere la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando hay una separación de Dios. Nuestra alma está separado de Dios, del Espíritu Santo. Por eso hay un texto que está en Efesios capítulo 2. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces mire que ahí decía que estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos. 2:1, Efesios 2:1 nos habla de esa muerte espiritual, pero también aquí nos está hablando de otro tipo de muerte, ¿cierto? Y esa muerte es la muerte que nos identifica con Cristo, esa muerte al pecado, esa muerte en la que estamos separados del pecado. Oye, ¿qué problema? Porque morir al pecado mientras estamos en este cuerpo, ¿no? Y entonces, este cuerpo con ganas de desobedecer, todos los días quiere desobedecer. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero a mí todos los días me toca pelear con este cuerpo. Y venga, pero usted ¿para dónde va? ¿Usted qué es lo que está pensando? No, señor, esos no son pensamientos para un hijo de Dios. De pronto se quiere convertir y salir unas palabras que no son de... Entonces... yo no sé qué luchas tiene cada uno,
Pero pues le tengo una noticia, ¿no? Mientras estemos en esta vida, siempre habrá lucha. Pero mientras estemos con el Señor, siempre podemos tener victoria. Amén. ¿Sí lo cree? Algo que hace el Señor cuando nosotros nos acercamos a Él, dice que el Señor es luz, ¿cierto? El Señor es luz. Él nos ilumina. Y entonces cuando nos ilumina empezamos a ver esos defectos que hay en nosotros. Yo no sé si les conté un testimonio que uno no sabe si ponerse feliz o ponerse triste. Para la gloria de Dios, no quiero ostentar pero hice un ayuno de 5 días. Es difícil, un ayuno de 5 días. 5 días sin cero alimento, solamente agua durante 5 días. Llega un momento en que uno prácticamente está, o sea, el cuerpo está débil, ¿cierto? Pero el espíritu está fortalecido. Y uno o sea, es tremendo, ¿no? Como el Señor lo sostiene en esos momentos. Y como uno siente que hay cosas en uno que van muriendo, que van perdiendo poder en la vida de uno. Esas cosas que lo quieren a uno dominar empiezan a perder poder. Pero en ese último día de ayuno vi que en mi corazón todavía quedaba una cosita. Y yo, pero Señor, 5 días de ayuno y eso todavía está ahí. ¿Cuándo se va a morir eso? Siga de largo con el ayuno. Bueno, quizás, claro, el ayuno tiene poder, pero yo iba a ayunar solamente 5 días, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, de que siempre vamos a estar en esa lucha. Ahí va a estar siempre esa naturaleza con ganas de que nos descuidemos cualquier momentico para él hacer lo que sabe hacer. Pero ahí estaba controlada por el Espíritu Santo, por el Señor que vive en nosotros. Amén. Entonces, yo no sé, quizás usted ha podido identificar diferentes cosas de ese viejo hombre que es mal geniado, que pelea con otros, ese viejo hombre que daña las relaciones con otras personas, que se le hace difícil perdonar, ese viejo hombre que a veces tiene miedo y se pone nervioso y le da ansiedad, o ese viejo hombre que a veces le da depresión, le da tristeza. No sé qué he identificado, porque el viejo hombre no solamente es esa tendencia a pecar, sino toda esa naturaleza humana que hay en nosotros. Y eso hace parte de ese viejo hombre, y como hace parte de ese viejo hombre, es lo que tenemos que crucificar. Amén. Por eso aquí el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre va a ser crucificado en el futuro, dice allí, fue crucificado. Entonces, algo que nosotros tenemos que saber es que este viejo hombre, cuando llegamos a Cristo, fue crucificado. Amén. Ya fue puesto allí en la cruz. Y si no fue puesto en la cruz, pues hoy lo va a hacer. Amén. Y si lo hizo, pero se le bajó de la cruz, porque es que a veces se quiere bajar de la cruz, ¿no? Qué tremendo. Esta carne quiere bajar de la cruz, toca volverla a crucificar. Es más, recuerdo las palabras de Pablo en Gálatas, creo que es Gálatas 2:20, que dice la vida, que lo leíamos, lo cantábamos hace un momentico. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿cómo estaba Pablo? Con Cristo juntamente crucificado. Esta carne tiene que estar crucificada. Acuérdese las palabras del Señor. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
está hablando de eso, ¿no? Que el otro día lo hablamos. Cuando se refiere a esa cruz no es su suegra. No. Que si alguno, ay, ahí me tocó una cruz tan horrible, esa suegra que me tocó. No, esa no es la cruz. Es la antigua naturaleza. Otros tienen otra cruz, no, la cruz es ese jefe que le tocó tan gruñón. ¿Cuál otras cruces dice la gente que tiene? Bueno, y otros dicen ese presidente que nos tocó, o el presidente anterior, ¿qué cruz? No, esa no es la cruz. La cruz es la antigua naturaleza, nuestra naturaleza humana. Esa es la cruz que debemos crucificar, ese es el cuerpo que debemos crucificar, llevarlo allí a la cruz. Amén. El creyente está muerto al pecado. ¿Cómo está el creyente? Muerto al pecado. Eso es lo que nos dice aquí. La vieja naturaleza ha sido crucificada. Amén. Y el creyente ha sido liberado del pecado. Ahora, creo que fue hace 8 días que hacíamos la ilustración, ¿cierto? Que estaba aquí, fue hace 8 días, o ahora 15, estaba aquí Joaquín sirviéndonos de actor y los otros 2 actores también. Yo aquí dije algo, yo dije, nosotros cuando estamos aquí no somos pecadores, ¿sí se acuerda? Aquí éramos pecadores, pasamos la cruz y aquí no somos pecadores, pero podemos pecar. Sí podemos pecar. Entonces, ahí, porque yo me quedé pensando, ¿será que, porque yo digo, no somos pecadores, pero podemos pecar? Eso puede sonar contradictorio, pero no. Ya lo voy a decir con un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, no, es que ese ejemplo no es real, ¿cómo hago? Pero digamos, vamos a colocar este ejemplo, que yo juego fútbol, pero no soy futbolista, ¿sí? Es lo mismo, entonces yo puedo pecar, sí, pero no soy pecador. O sea, mi naturaleza no es una naturaleza pecadora, no, pero estoy en ese cuerpo y puede suceder. Pero el problema de esto es que utilizamos eso para justificar el pecado. Ay, pero es que yo soy débil ay, no, yo sé que ahora voy a pecar. Ya se programó para pecar, no, ya se programó para fallarle a Dios, no puede ser. Sí, porque es que si somos nuevas criaturas, no puede estar en nosotros ese pensamiento. Todo lo contrario, nuestro pensamiento debe ser cada día el agradar más a Dios. Amén. Parecernos más a Cristo, cada día es buscar esa llenura del Espíritu Santo, su presencia en mí, y que esas cosas que quieran hacerme pecar o hacerme comportar como el viejo hombre, pues las llevo a la cruz. Venga, esto ¿qué pasó? No, esto no es mío, esto voy a llevarlo hoy a la cruz. Y voy a la cruz, oro al Señor y pongo esto allí. Señor, despegue todo eso que me quiere dañar la comunión con usted. Debemos crucificar cada día esta carne, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, esto es algo que ya tuvo que haber sucedido, porque está hablando en pasado, que ya sucedió, ya fui crucificado con Cristo. Y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando dice que sea destruido, es que pierda ese poder sobre mi vida, que el pecado no me domina. Amén, que el pecado no tenga el poder para dominarme. Va a llegar la tentación, va a llegar la tentación. Les cuento, ayer, y yo decía, el diablo mentiroso, ¿no? Estaba yo haciendo aquí el mensaje cuando llega la tentación. Y yo digo, pero no me ves que estoy haciendo el mensaje. Ah, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús, váyase. Toda tentación, ¿cómo así que le va a llegar la tentación? Pero así es, la tentación, ojo, la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación, pero la tentación va a querer llegar, siempre va a estar ahí, ¿no? Porque usted sabe cómo anda el diablo, anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar.
Entonces esa crucifixión habla de la destrucción de este cuerpo de pecado, o sea, del poder del pecado sobre nuestra vida. Entonces recuerde, no nos podemos quedar solamente en la gracia del perdón y de la salvación. Tenemos que caminar y seguir avanzando en esa vida de gracia, muriendo al pecado, crucificando la carne y siendo libertados del pecado. Y termina diciendo aquí esta parte del versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o sea, es salvo. La justificación es la salvación, es de ser declarado justo delante de Dios. ¿Por qué es declarado justo? Porque el viejo hombre murió. O sea, recuerde que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero ese viejo hombre murió, entonces ya pagó. Claro, porque en Cristo sucedió eso, ¿no? Cuando nos unimos a Cristo y Cristo muere, nuestra antigua naturaleza, al unirnos a Cristo, también murió. Pagó ya por ese pecado. Hemos sido justificados. Ahora, aquí dice ese versículo, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y entonces el que no ha muerto, el que sigue viviendo, el que sigue pecando, el que sigue viviendo esa vida licenciosa, que se una canita en el aire, dice, ¿no? ¿Qué pasa? Que no ha sido justificado. No ha sido justificado. Pero mire, no solamente esto es lo que nosotros debemos de saber, ¿cierto? Pero también dice aquí el versículo 8, 9 y 10. Y si morimos con Cristo, ¿qué pasa? No basta con saber, hay que creer, ¿cierto? Ese es el otro paso, debemos creer que si morimos con Cristo, mire, aquí parece que estuviera repitiendo como varias veces lo mismo, pero es que uno es porque lo ignorábamos, lo otro es porque ya lo sabemos, y ahora que ya lo sabemos debemos creerlo, apropiarnos de esta palabra, que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, muchos lo saben, ¿pero lo cree? No, dígame que sí. Ah, hay muchos. Ah, bueno. No, pero usted lo cree. Amén. Y si no, pues este es día para que usted lo crea. Crea en el nombre de Jesús, que se ha muerto con Cristo. O sea, cuando usted se unió con Cristo y Cristo murió, esa carne suya también murió allí. El poder del pecado murió. Amén. Usted tiene que creer en esto. Este cuerpo ya no tiene poder para escoger hacer el pecado. Este cuerpo ha muerto. El poder del pecado en él ha muerto para que ya no peque, sino para que viva para Dios. Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Mire lo que está diciendo, que murió una vez por todas, ya. Ahí esa muerte, aquí habla de varias cosas, ¿no? Porque está hablando de nuestra vida en este tiempo, que tenemos que vivir como vivió Cristo, ¿sí? Una nueva vida. Pero también nos está recordando la esperanza que tenemos de que vamos a resucitar y que vamos a vivir con Cristo en una transformados, ¿no? Porque también vamos a resucitar, así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar, amén. Y este cuerpo va a ser transformado, ya no se va a tener que preocupar por los gorditos, que porque se le está cayendo el pelo, que porque ya no ve, que porque nunca engordó, o porque engordó y nunca adelgazó. No va a tener que preocuparse por eso, porque va a ser transformado. Y también ya no vamos a tener, cuando llegue ese momento, ya ahí sí no vamos a tener que preocuparnos por el pecado, porque ya este cuerpo va a estar completamente destruido, ahí sí, va a ser completamente transformado. En este tiempo lo que está destruido es el poder del pecado,
Porque es que cuando estábamos sin Dios, nosotros no podíamos escoger. El pecado decía que pecáramos y pecábamos. Y ya. Y entonces ahí es donde viene un problema. Muchas personas quieren derrotar el pecado con fuerza de voluntad, con determinación. Yo me determino, no voy a hacer esto más. Yo conozco gente que hizo compromisos, por ejemplo, de no fumar. Y dice, no vuelvo a fumar. Oiga, y tremendo. Y no fumó. Y pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y pasaron los años. Pero volvió nuevamente a eso. Llegó un momento el cigarrillo otra vez. ¿Por qué? Porque en la fuerza de voluntad nosotros no podemos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos estar unidos a Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. El poder de esa resurrección nos da una vida nueva. Amén. Entonces nos dice aquí que lo que debemos creer es que estamos unidos a Cristo en su muerte, en su nueva vida y en su victoria. Y no solamente es lo que debemos de creer, también dice el versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, ahora debíamos saber, después debíamos creer, pero ahora debemos considerar. Entonces, piense por un momento, usted realmente, no me vaya a responder, ¿no? Pero piense por un momento, ¿usted se considera muerto al pecado? Piense por un momento. Usted ha dicho, no, es que yo estoy muerto al pecado, el pecado no tiene poder en mí. O usted dice, ay no, yo estoy en esta carne y esta carne es débil. No, es que es tan difícil. ¿Usted cómo se considera realmente? Porque la palabra de Dios también nos dice que es por fe, ¿cierto? Esa convicción que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros nos consideramos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cierto? Vamos a vivir considerados muertos al pecado y vamos a creer que el pecado no tiene poder en mi vida. Entonces tenemos que cimentarnos en esto, considerarnos muertos al pecado. Porque ¿qué pasa con el que no se considera muerto al pecado? Así como se considere, así va a actuar. ¿Sí o no? Entonces, si nuestra antigua vida pecaminosa está muerta y sepultada, tenemos un motivo poderoso para resistir el pecado. Mire, aquí nos habla de dos cosas. Una que es la muerte a esa antigua vida, superar esa antigua vida. Pero no nos podemos quedar allí, tenemos que mirar hacia adelante, ¿cierto? Y de aquí en adelante, ¿cómo vamos a vivir? Y es lo que nos dice esta última parte. Versículo 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea que no basta con creer y con ser considerado muerto al pecado, también hay que actuar, vivir de acuerdo a esa forma que el Señor nos muestra. Y algo que debemos hacer es lo que dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Y más adelante dice, bueno, leamos este versículo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. No solamente basta con saber, con creer, con considerarse, sino que también hay que presentar nuestro cuerpo a Dios. Amén. Y lo primero que nos dice allí es no reine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pregunta,
en su vida que reina. Quiero que mire un momento el capítulo 5, versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, ¿qué reinó? La muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. ¿A qué nos llama aquí la palabra? A reinar en vida. Amén. A reinar en vida en Cristo Jesús. Escuche, usted tiene que vivir su vida, tiene que reinar en su vida. No puede estar viviendo como esclavo del pecado. Amén. Sino como un hijo de Dios, en la posición que a usted le corresponde. O sea, tiene que ubicarse en la posición que Dios le ha dado. No estar arrastrado ahí por el pecado, sino que tiene que estar allí, cerca de la presencia de Dios. Amén. Es lo que la palabra nos dice, que no reine en nosotros el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, ni que presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, allí también la pregunta sería, nosotros presentamos nuestro cuerpo ¿a quién? ¿Al pecado o a Dios? A servir a Dios, para glorificar a Dios. Es lo que está pidiendo, lo que está preguntando allí, lo que está diciendo. Y el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará, no tiene dominio sobre su vida. El pecado no puede tener dominio sobre su vida. Si usted lo ha entendido, lo ha sabido, si usted lo ha creído, si usted lo ha considerado, y si usted se ha presentado delante de Dios en esta posición, el pecado no tiene por qué dominar en nuestra vida. Amén. Porque el poder de la resurrección nos pone en esa posición de victoria, nos pone en esa posición con Cristo, a la altura de Cristo, allí junto con Él, con lo que Él hizo. Eso mismo es transferido a nosotros cuando nosotros nos unimos a Él. Amén. Ahora dice aquí, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre eso ha sido un debate, ¿no? ¿Hasta dónde la ley? ¿Hasta dónde la gracia? Entonces ya no estamos bajo la ley, entonces ya no debemos obedecer la ley, dicen algunos, ¿cierto? Ya estamos en la gracia, tenemos la gracia de Dios para vivir como nosotros queramos. No. Aquí lo que está hablando es bajo la ley. Cuando estamos bajo la ley, ¿qué es lo que nos guía cuando estamos bajo la ley? Los mandamientos. ¿Qué es lo que nos ayuda a obedecer a Dios? El conocimiento de la ley, que nos dice, esto es correcto y esto es incorrecto. Esto es pecado y esto no es pecado. Pero cuando estamos en la ley, lo único es ese conocimiento de la ley. Pero cuando estamos bajo la gracia, entonces ya es el Espíritu Santo el que opera en nosotros para vivir como Cristo quiere que vivamos. Amén. Entonces la ley no es que queda anulada, no, sino que ya la ley no es la que me salva. El que me salva es Jesucristo. Amén. Eso es vivir por gracia. Y ahora ya los mandamientos no son una imposición. Yo puedo cumplir los mandamientos porque en mi corazón está el cumplir los mandamientos, porque el Espíritu Santo quiere guiarme a vivir una vida obediente a Dios. Amén. A eso se refiere el vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Y una explicación de ese vivir en la gracia está en Romanos 8:9. Dice, Romanos capítulo 8 versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Eso era vivir en la ley.
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó, escucha esta parte, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la nueva vida, el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la gracia que nosotros tenemos, el poder de Dios ayudándonos a seguirlo, a vivir en su voluntad. En muchos pasajes nos habla de esto, nos habla de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, revestirnos de Cristo para vivir una vida diferente. Entonces, la resurrección lo que nos recuerda es de que nosotros tenemos, digamos así, una nueva fuente de poder. Amén. Tenemos una nueva forma de vivir porque el Señor ha resucitado y esa resurrección ha sido puesta en nosotros, una nueva vida, una vida espiritual, una vida de poder, una vida de victoria. Amén. Eso es a lo que nos llama el Señor a través de su resurrección. Entonces, cuando usted se siente débil, cuando la tentación le ataca, cuando llega la duda, cuando se disminuye la fe, ¿qué necesita en ese momento? Recordar que estamos unidos a Cristo en su resurrección, en su muerte y en su resurrección. Necesito unirme a Cristo para ir a la cruz, para que esta vieja naturaleza quede crucificada, morir a mi humanidad caída para resucitar con Cristo una vida nueva, una vida de poder, una vida de victoria y entender y saber, reconocer, creer que el Espíritu Santo vive en mí. Amén, que la presencia de Dios está en mí. Yo quiero invitarlo para que esté de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos recuerde todas estas verdades, pero más que recordarnos estas verdades, que las creamos, y más que creamos en esas verdades, que consideremos que estamos viviendo en ella y que presentamos nuestra vida para vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu obra, por lo que tú has hecho a través de tu cruz. Señor, oramos hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que tú seas obrando con poder en nuestra vida. Precioso Dios, si usted ha sentido esa lucha y siente que necesita una vida nueva, necesita nuevas fuerzas de parte de Dios, necesita llevar todas esas cosas que quieren alejarlo de Dios, llevarlas a la cruz. Vaya a esa cruz, cierre sus ojos y vaya a esa cruz. Dígale: Señor, voy a esa cruz. Señor, en unión contigo, Señor, porque cuando te reconocí, cuando te recibí, Señor, cuando entregué mi vida a ti, Señor, tú pusiste, Señor, en mí esa nueva vida. Y hoy, Señor, nuevamente reconozco que estoy unido a ti, Señor, y que esta vieja naturaleza es llevada a la cruz. Es llevada a la cruz, ese viejo hombre que pelea, que se enoja, ese viejo hombre que se le hace difícil perdonar, ese viejo hombre que le da miedo, que entra en temor, que entra en depresión, en ansiedad, ese viejo hombre que se hiere, ese viejo hombre que tiene malos hábitos, que lo dominan los vicios, las manías. Señor, ese viejo hombre hoy lo llevo a la cruz.
Lleve a la cruz todas aquellas cosas que lo han querido alejar de Dios. Lleve a la cruz todas aquellas cosas que han querido entorpecer su vida espiritual. Lleve a la cruz todo aquello sobre lo que usted reconozca que le ha venido atacando. Vaya ya a la cruz y ponga aquellas cosas. La vida que usted quiere vivir en Cristo. Mire la vida que usted quiere vivir en Cristo. Esa vida en victoria. Mire por un momento esa vida que usted quiere vivir en Cristo y mire aquellas cosas que le han querido impedir que usted viva esa vida de victoria. Mire por un momento esas cosas que le han entorpecido. Hay cosas que quizás algunos han dicho, es que yo no puedo vencer esto. Esto es más fuerte que yo, pero hoy en el nombre de Jesús, usted puede tomar ese poder de la resurrección, ese poder de Cristo. Él se levantó de la muerte porque venció el pecado. Él se levantó de la muerte porque ese cuerpo de carne no tenía poder en él, y ese mismo poder él lo ha puesto en nosotros, ese poder de vencer esta carne a través de su resurrección. En el nombre de Jesús, tome nuevas fuerzas hoy. En el nombre de Jesús, tome nuevas fuerzas en unión a Cristo. Y dígale: Señor, hoy vengo a tu cruz, vengo a crucificar esta carne, vengo a morir para poder vivir en el poder de la resurrección. Señor, obra ahora en mí. El verdadero cristiano está muerto al pecado. Dígalo: Señor, el verdadero cristiano está muerto al pecado. Yo he muerto al pecado en el nombre de Jesús. Yo he muerto al pecado. Yo he muerto a esta vieja naturaleza en el nombre de Jesús. Señor, la depresión no tiene por qué seguirme atormentando. La tristeza no tiene por qué seguirme atormentando. El miedo no tiene por qué seguirme atormentando. Esa debilidad, esa rabia, ese mal genio, esa ira, Señor, no tiene por qué seguirme dominando en el nombre de Jesús. Esos vicios no tienen por qué seguirme dominando. Hoy los llevo a tu cruz en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Señor, no podemos seguir viviendo igual, Señor. Debemos vivir para ti. Señor, debemos vivir para agradarte. Debemos vivir, Señor, para hacer tu voluntad, precioso Dios. Pero esa fuerza solamente proviene de ti. Maravilloso Dios, haz tu obra, Señor. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Señor, en mi corazón. Haz tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos a ti para pedirte que tú hagas tu voluntad en nosotros. Que tú hagas tu voluntad en nosotros. Precioso Dios.